Local. Noticias locales con interés global. Especial epidemia mundial de coronavirus. Cuando termine todo esto, no seremos los mismos, pero seremos mejores. Pues comenzamos este encuentro transoceánico y para cotejar, para intercambiar informaciones en torno a lo que, estamos todo el mundo de acuerdo en que es la epidemia que está afectando a todo el mundo. Y vamos a comenzar, si os parece, presentando a las personas que nos acompañan en este encuentro a través de Internet. Tenemos a Jas Bronstein desde Francia. Jas, estábamos comentando un poco que los datos, las cifras van evolucionando minuto a minuto. Prácticamente es imposible hacer una fotografía del momento. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Francia o cómo es el día a día ahí? Sí, la verdad es que va cambiando. Nosotros estamos entrando en la curva más peligrosa de máximo contagio. Por eso el gobierno ayer extendió el confinamiento en el que estábamos. Iba a terminar el 31 de marzo, finalmente se extendió hasta el 15 de abril, pero puede haber una próxima extensión. Los científicos dicen... Hay un grupo de científicos que asesora al gobierno. Ese mismo grupo de científicos dice que lo mejor es estar 6 semanas en casa guardados. Por ahora iríamos 4 con esta extensión. Con respecto a los infectados, solamente con test positivo hay 37.575. Y de muertos hay 2.314. Ojo que son los muertos contabilizados en hospital. Las personas que fallecen en los domicilios no están contabilizadas. Y la verdad es que es bastante grave. O sea, si nos ponemos a ver un poco estos números de muertes, vemos que en 3 días más o menos se duplicaron. Y otra cosa grave de Francia es que aumentaron los casos graves en reanimación. Y en esto me gustaría hacer la salvedad de que hay 42 personas que tienen menos de 30 años en reanimación. ¿Vieron que dicen que los jóvenes generalmente no están afectados? Bueno, acá hay 42 personas menores a 30 años y ayer falleció una chica de 16 nada más en Francia. Hemos visto un mapa de situación también de esos números que van variando. Comenzábamos por Francia, pero la primera invitación también la hemos trasladado pues a otras personas. Por ejemplo, Francisco Daniel Martínez, que él es de México, aunque reside en estos momentos en Barcelona. Francisco Daniel, ¿cómo estás? Hola Jesús, buenas noches, buenos días a todos por allá, en diferentes horarios. Bueno, me incorporo el día de hoy un poquito para compartir lo que me ha llegado desde México. En cuanto al país, un poquito de contexto: México es un país con 130 casi millones de habitantes, por lo cual también es como tener en cuenta eso para comprender las fases de cómo se está comportando todo por allá. Se habla ya de que se han llegado a 717 casos y justamente ahorita la curva se ha aumentado, se está haciendo un comparativo, es muy similar a lo que está pasando en Italia. Hubo un repunte esta semana de más o menos, los datos que tengo aquí son 22%. Entonces, había estado un poquito parado porque también México se mueve a través de mucha la economía informal, ¿no? Entonces ha costado mucho al gobierno tratar de imponer ciertas medidas y no ha pasado de largo de las recomendaciones, pero ahora es justo donde se ha parado. Y finalmente por ahí pedía a Jesús que compartiéramos una imagen. La noticia fue que ya el presidente finalmente ha salido y ha dicho que nos quedemos en casa en México. Una decisión que se había postergado a pesar de que les estaban llegando ya muchas noticias desde aquí. Y pues bueno, están empezando a tomar esas decisiones. Son 717 casos confirmados, 12 fallecimientos. Y pues bueno, tal cual como comenta Jazz, es importante mencionar también que pues muchos de los diagnósticos no terminan todavía bueno, que las estadísticas se tienen que tomar mucho con pinzas, ¿no? Porque sabemos que todavía no hay las herramientas para hacer los diagnósticos acertados. Se habla por ahí de algunos bulos que hablan de eh, un tema de pulmonía típica para diagnosticar a los casos.
se habla de casos sospechosos, pero digamos que a nivel oficial, a gente que ya se le ha hecho las pruebas, que se ha confirmado, hablamos de una cantidad probablemente baja, ¿no? Y yo creo que esto está despuntando por allá. Ahora a la gente le llega mucha información desde aquí. Nosotros estamos en Barcelona, como comenta Jesús, y bueno, pues son las llamadas todos los días, las preguntas de qué es lo que está pasando. Y pues bueno, se trata mucho de formar conciencia, ¿no? El gobierno no ha dado el paso de alarma que ya tenemos aquí, el confinamiento obligado, pero ya empieza a haber mucho el movimiento y conciencia personal, ¿no? Al final del día se trata de hacer por responsabilidad lo que no se llegó a hacer, no, perdón, parece que ahora se está empezando a hacer lo que se está empezando a hacer por miedo lo que en su momento no se hizo por responsabilidad. No sé si me explico. Eh, Está empezando a ver esta ya compromiso de empezar y bueno, la noticia del día fue esa, ¿no? Que ya el presidente, después de dejar un poquito aparcado el tema del confinamiento, lo está retomando, lo ha dicho ya, no de manera oficial, no es obligatorio, pero ya lo ha dicho, ¿no? Que era un poquito ahí el debate que había en los países latinoamericanos, de que sí iba a llegar, de que sí era verdad, de que sí, que sí no. Al menos ahora la noticia con la que despertamos esta mañana fue esa, ¿no? Que el presidente ya a nivel informal, porque todavía no es algo obligatorio, ya ha dicho, bueno, quédense en casa, vamos a seguir las recomendaciones, estamos en fase 2, pero vamos a empezar a tomar esta decisión. Y pues bueno, ahora faltará ver de qué manera se empiezan a hacer los diagnósticos acertados por estos temas de que es una época donde las enfermedades sobre todo respiratorias son comunes en México y que pues más o menos ahí es donde se empieza como a mezclar las estadísticas y no podemos ser todavía como muy objetivos en ese tema numérico todavía, ¿no? Como comenta Jazz, se reportan las enfermedades que se han detectado en hospitales, pero no sabemos la gente que está en casa. Como les digo, son 130 millones de habitantes, es un país enorme, entonces pues por ahí es donde también se tiene que tomar un poquito el contexto, ¿no? Son los datos que se tienen ahora mismo, aunque si vamos viendo un poco todos los países, unos son los datos, digamos, oficiales y otros se presume que los reales son diferentes, como está pasando también en España. En España ahora mismo se contabilizan prácticamente 6.000 muertos, 6.000 fallecidos y más de 73.200 casos. Hace pocos minutos el presidente del gobierno ha anunciado medidas más serias todavía y solamente se permitirá salir a trabajar las profesiones que sean imprescindibles. Es una de las medidas que se va a empezar a aplicar a partir del lunes. Pero como digo, oficialmente son casi 6.000 muertos, aunque es cierto, como tú comentabas en el caso de México, que las personas que han fallecido y no se les ha hecho la prueba del coronavirus, se desconoce cuál es el fallecimiento. De hecho, hay muchos casos que oficialmente han fallecido porque tenían una neumonía. Y lo que sí que está pasando en las últimas horas es el caso de residencias de ancianos. Residencias de ancianos en los que hoy, por ejemplo, esta misma tarde, en una de las residencias en Barcelona, entraban los efectivos del ejército a desinfectar y se han encontrado, bueno, pues, personas fallecidas junto a otras que no lo estaban dentro de la residencia. Es algo que, como una pesadilla, se viene repitiendo los últimos días en distintas zonas de España. Yo no sé si en otros lugares también está pasando algo parecido, pero el caso de aquí, de los mayores, es algo que realmente preocupa y que, bueno, ya hay quien está pidiendo que se investigue en profundidad qué está pasando, porque el número de fallecidos en residencias de ancianos de la tercera edad es pero tremendo, es muy grande. Vamos a conocer más impresiones bueno, de lo que tenéis en vuestro día a día, en este caso con Miguel Raimilla, que Miguel Raimilla se encuentra en San Francisco, en Bay Area, en California. Miguel, ¿cómo estamos? Bien, dentro de todo, yo diría que considero afortunado por el lugar donde vivo. Yo vivo al este de
de San Francisco, muy cerca de la Universidad de Berkeley, que es una zona muy residencial, no hay muchos edificios. Aquí las autoridades han tomado rápidas respuestas y han tratado de implementar todo tipo de sistemas para reducir rápidamente la circulación de la gente y la concentración en distintos espacios. Y también ya estamos en medio de conversaciones sobre cómo nos vamos a coordinar económicamente, considerando que este va a ser un segundo golpe muy importante que va a tener el efecto de este virus a nivel global, ¿no? Hay muchas actividades económicas aquí que están completamente detenidas y esto tiene un impacto muy fuerte en la economía local, particularmente todo lo que tiene que ver con. Aquí hay muchísimos emprendimientos, muchísimas pequeñas empresas que están partiendo, startups, todos con la ilusión de sacar adelante un gran negocio y bueno, ahora todo está detenido, todo se está tratando de reorganizar de otra manera. Estoy además también muy conectado con lo que está aconteciendo en Chile. Yo soy originalmente de Chile, vivo aquí en los Estados Unidos hace más de 25 años. Y bueno, voy un poco comparando lo que se hace bien, lo que se hace mal en cada lugar. Yo creo que una de las grandes dificultades que todos estamos enfrentando es la falta de coordinación, entendiendo que esto es una cosa nueva, de una magnitud hasta cierto punto inesperada, pero la coordinación entre gobierno central y gobiernos locales sigue siendo algo muy difícil de resolver. Y esto genera mucha confusión en la ciudadanía, ¿no? Yo creo que ahí hay una tarea donde las organizaciones sociales, ejercicios como este, pueden ayudar mucho, no solo a traer la información que es necesaria que la gente tenga, pero también contribuir a aportar un poco más de tranquilidad para las personas que más lo necesitan. Yo percibo mucho nivel de angustia a propósito de la incertidumbre que hay en distintos niveles, la preocupación natural que significa el enfrentarse a una situación que puede poner en riesgo tu vida y las personas que tú quieres y conoces. En fin, yo veo que esto es una situación increíblemente dinámica que nos está tocando a todos en niveles que van mucho más allá de la emergencia médica que significa. Y espero que también nos permita, dentro de lo que sea posible, transformar esto en una oportunidad para pensar de mejor manera el cómo vivimos, ¿no? Porque muchos de los problemas que enfrentamos hoy día para poder responder a esta necesidad tienen que ver en una buena parte con el cómo la sociedad en su conjunto ha decidido administrarse a sí misma. El modelo económico nos juega muchas malas pasadas en esto. El tipo de liderazgo que tenemos frente nuestro, las personas que tienen que supuestamente ayudarnos a superar este tipo de crisis, muchas veces son los que la empeoran o la hacen más compleja todavía. En fin, hay distintos tipos de escenarios. Yo estoy casi cotidianamente conversando con distintos grupos como este y nos hacemos muchas preguntas, ¿no? ¿Qué más es lo que esto está generando? ¿Qué tipo de oportunidades existen hacia adelante, ¿no? Pero en general, yo en el área de la bahía considero que se están tomando las medidas adecuadas. No tenemos todavía un mandato de estar encerrado en nuestras casas. La gente sale a caminar, mantiene su distancia, se han coordinado bien los accesos a los supermercados. Todavía tienes que esperar tu turno, tienes que ir en el horario que te toca, pero noto mucha civilidad todavía y un clima relativamente amable. Yo creo que la gente está mostrando también un espíritu colaborativo que es muy importante tener.
Pero estoy en California, ¿no? Que es un poco también una república independiente dentro de Estados Unidos. Las noticias que yo tengo del resto del país no son necesariamente iguales. Hay mucha preocupación por lo que ocurre en Nueva York, por lo que podría llegar a generarse en New Orleans. Y en particular hay mucha preocupación por las ciudades que no son las megametrópolis de este país, ¿no? Que es donde no hay una infraestructura médica que tenga la capacidad para enfrentarse a la posible demanda de servicios médicos, ¿no? Y con una administración central que nos dice todos los días que está todo controlado, al menos el presidente eso es lo que dice, pero su equipo técnico nos dice exactamente lo contrario y la gente percibe en la calle exactamente lo contrario. Entonces, yo me siento afortunado de estar en California porque considero que aquí al menos tanto gobierno como las instituciones están tomando las medidas necesarias y todos parecen colaborar para salir adelante con este problema. Miguel, en el caso de Miguel Raimilla es cofundador de Crowdvoting World. Creo que esta iniciativa, bueno, pues pretende que la gente participe más y que se gobierne de otra forma. Sí, mira, el trabajo que yo hago con mi plataforma crowdvoting.world es básicamente ayudar a organizaciones y gobiernos a tomar mejores decisiones. Iniciamos un proceso que tiene que ver con entregar nuevas herramientas para que gobiernos locales, instituciones y empresas tengan mayores recursos para entender mejor el tipo de decisiones que tienen que tomar y votar también de una manera diferente. Esta crisis nos encontró a nosotros en medio de varios pilotos, uno de ellos que estamos ejecutando allí en Cataluña también. Tenemos dos pilotos en Chile y otro aquí en la ciudad de Oakland. Básicamente estábamos ejercitando el uso de nuestra herramienta para decidir de mejor manera cómo usar recursos para responder a problemas puntuales que estos contextos tienen. Y ahora en Chile, a propósito de que ya la gente no se puede reunir, la gente está utilizando más aún nuestra plataforma para darle continuidad a todos los temas de demanda social y de posible transformación de la Constitución en Chile. Y bueno, también ahora nos han pedido que la utilicemos para educar de mejor manera al público respecto de los impactos que podría tener el coronavirus en Chile. Entonces, por ese lado estoy súper ocupado tratando de responder a las necesidades de estos grupos, tratando de aportar de la mejor manera que pueda con nuestra plataforma y aprendiendo mucho también de cómo la gente está interpretando y abordando esta nueva realidad que nos afecta a todos globalmente. Miguel Raimilla, muchísimas gracias. Ahora comentaremos más en detalles, pero tenemos a Brian Gibson, que como decíamos está en Escocia y nos avanzaba bueno, pues una de las noticias, y es que hay un gran número de voluntarios que ya se han ofrecido para ayudar en caso de necesidad, ¿no, Brian? Sí, ¿quieres que comente los números también de acá? Sí, del Reino Unido, hoy hablaron en la televisión de 117.000 casos confirmados y de más de 1.000 muertos y de 260 personas que murieron, me parece que la noche del viernes al sábado. ¿Sí? Escocia, el Reino Unido tiene 65 millones de habitantes. Escocia, que es una parte, una región, digamos, del Reino Unido, somos 5 millones. Aquí, casos confirmados, unos 900 casos, 25 muertos, 57 personas en cuidados intensivos. Pero la jefa del servicio médico escocés dice que hay casos reales en Escocia hay entre 40 y 50.000. En el Reino Unido nos dicen cuántos casos, porque si se quiera lo mismo sería, pues, esto es un 10% de la población. Es mucho más elevado.
pero sí, sobre la noticia que 500.000 de personas han respondido una llamada para hacerse voluntarios dentro del sistema de salud público británico. En el caso de España, perdona Brian, en el caso de España hoy se ha anunciado que seguramente a partir del lunes se van a disparar las cifras mucho más, porque por ejemplo en Madrid se van a contabilizar como positivos los que directamente tengan los síntomas, sin haberles hecho el test. Sí, y aquí están, el ejército, los militares están evaluando si van a habilitar un recinto para conciertos de rock para recibir en Londres un sitio que tendrá capacidad para 4.000 personas y en Glasgow también tendrá capacidad otro sitio para 2.000 personas. O sea que la cosa aquí, esta semana se nota la diferencia. El gobierno aquí hasta el lunes 16 de marzo tuvo otra actitud, una actitud de distanciamiento, de decir, pues vamos a dejar que el virus siga su trayectoria, y la gran masa de las personas hablaban de herd immunity, la herd es la manada, ¿no? Pues herd immunity, pero claro, hubo un dato escalofriante, que si se infectasen el 60-80% de la población británica, son 40-50 millones, con un 1% de mortalidad, eso significa entre 400 y 500.000 personas muertas. Como la Segunda Guerra Mundial acá, ¿no? 450.000 personas. Entonces, el gobierno cambió desde el lunes 16 de marzo. El primer ministro Johnson cambió en síntoma con los gobiernos los autonómicos, digamos. Aquí en Escocia tenemos el Parlamento escocés y el gobierno escocés, cambiaron radicalmente su postura. Brian, estos voluntarios que tú mencionas, ¿son voluntarios que tienen algún nivel de capacitación previa? No, también han pedido que gente que se han jubilado, médicos, enfermeras, vuelven al servicio, si son de los últimos 5 años. Y luego encima piden esto aquí, que sale, Jesús ha puesto la noticia, 500.000 personas. Estas son personas para llamar a los ancianos, llevar a gente a ver el médico de cabecera en el barrio, y para pues hacer otras tareas así, no de estar en la primera, digamos, la primera línea de frente, digamos, ¿no? Pero encima han pedido y están acudiendo a la llamada muchísimos médicos y enfermeros y enfermeras que en los últimos 5 años, normalmente aquí la gente se jubiliza a los 60 años en un médico o una enfermera. O sea que son gente con 62, 63 años alrededor, ¿no? Pero Brian, el esfuerzo, perdón, sí. Brian, Omar Millalongo de Argentina, quería hacerte Hola. una consulta. ¿Cómo estás? Bien. El perfil que se baraja por ahí de aquellas personas que serían voluntarias no es apostado directamente a los jóvenes, ¿no? Porque en Argentina, después voy a contar un caso sobre el tema del voluntariado que se ofrece también desde la Universidad de Buenos Aires. Ya, pero es que aquí tengo la noticia. Aquí hay gente de todas las edades, o sea, hablan de un informático de 53 años, otra persona de 22 años, o sea que la edad, hay de todas las edades, la gente que está en... Pues vamos a aprovechar estos últimos 10 minutos que nos quedan, si os parece, para hablar con Omar Millalongo, también de Argentina, que nos comentabas un término que es el que, bueno, pues se está comentando en las últimas horas, infodemia. Sí, infodemia. Infodemia es un término que viene desde la Organización Mundial de la Salud. También hay un analista político y periodístico, Mario Riorda, que quizás lo escucharon en algunos lugares, que da inicio a este nuevo término porque en Argentina, seguramente en distintos lugares del mundo, tiende a haber las fake news, que tienden a desinformar, y por ahí hay una sociedad que realmente recibe la información que prácticamente es cerrada. Hay algunos intereses económicos, políticos y hasta sociales y culturales que de alguna manera promueven el tema de la infodemia, informando de una manera errónea a muchas partes de la información,
Y lo que ocurre es todo lo contrario, ¿no? Porque digo, hay una paranoia importante, hay una psicosis en Argentina donde el WhatsApp o cuando uno mismo se despierta, recordemos que estamos perdiendo la noción del tiempo y espacio, al menos en Argentina, con todas las personas que hablamos, donde hay muchas personas que padecen de insomnio, muchos ataques de pánico. Entonces lo que ocurre con grandes reenvío de información, ocurre que los videos, muchos audios que se mandan a través del teléfono, es generar más paranoia y también más miedo, más temor, no solamente a salir, sino también a llevar el día a día, ¿no? Recordemos también que la información que recibimos en el teléfono no toda es verídica. Muchas veces nos hemos encontrado con situaciones que después fueron desmentidas. Por ejemplo, recuerdo una donde ayer se llevó adelante una lista a través de Excel, donde habían lugares de la iglesia católica, pertenecientes a la iglesia católica, que supuestamente iban a repartir comida y alimentos para distintos sectores más vulnerables, los más castigados, y resulta que era mentira. De una fake news no solamente maliciosa, sino que apunta también a degradar a aquellos sectores que por ahí tienen la ilusión de llevar adelante una fila o para ir a buscar comida, y se encontraron con que no existía esa información. Digo, entonces por ahí genera información errónea, información que realmente es mala información, tiende a desinformar, y esto crea en la pandemia también más horror, más nerviosismo por parte de un montón de sectores, y una sociedad que realmente no sabe si creer a los medios de comunicación, no sabe si creerle al vecino, porque encima la información viene de tu vecino, de tus amigos que reenvían. Entonces, bueno, la idea es también parar con este término bien utilizado de la Organización Mundial de la Salud, que es la infodemia. Nos quedan prácticamente 6 minutos, por lo que me indica aquí el tiempo del Zoom, pero creo que es tiempo para saludar a Sebastián Aguirre, que se ha incorporado desde Chile, es periodista de CNN en Chile. Sebastián, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y te presento rápidamente. Tenemos a gente Hola, ¿qué tal? de Estados Unidos, de Chile también. Miguel, en este caso, es de Chile, pero está en California. Ajá. Omar está en Argentina. Francisco es Hola. de México, pero está en Barcelona. Yasmín es de Argentina, pero está en Francia. Y Brian es de Escocia. Bueno, Hola, pues, ¿qué tal? Un saludo a todos. Disculpen si llegué muy tarde, pero tuve algunos problemas domésticos. Pero bueno, ya estamos aquí. Sebastián, ¿nos puedes comentar un poco Sí. cuál es la situación ahora mismo en Chile? ¿Cómo se está viviendo esta epidemia? Sí, bueno, la epidemia, la pandemia ha ido aumentando el número de contagiados con cierta velocidad. No sabría decir si muy rápido o no, pero ya llevamos hoy día el último recuento, 1.900 contagiados. Y hay una sensación de cierto temor creciente, ¿no? Porque van sumándose las personas contagiadas y porque hay también una crítica bien dura a un gobierno que tiene poca popularidad acá en Chile. Nosotros, no sé, me imagino que algunos de ustedes lo sabrán, estábamos saliendo de una crisis política o estábamos en medio de una crisis política bien importante que partió en octubre pasado y estaba en un momento de regreso de las protestas, ahora en marzo, después de las vacaciones, y justo aparece esto del coronavirus, entonces pilla al gobierno en un mal momento. Y desde ese punto de vista, con esa credibilidad que está bien por el suelo, para el gobierno ha sido difícil explicar su estrategia para enfrentar el coronavirus. Cada gobierno seguramente está adoptando la suya con la información de expertos y asesoría de la OMS, pero acá en Chile la apuesta, la estrategia, digamos, ha sido por un cierre y cuarentena focalizada en las zonas donde están la mayor concentración de contagiados y aplicar mucho testeo y tratar de ir subiendo el nivel de exámenes diario.
Y esa estrategia ha sido bien criticada, porque por una parte hay muchos que dicen que no, que debería ser una cuarentena total, que se cierre el país completo. Tenemos a nuestro vecino Argentina que ya lo hizo hace una semana, Perú también. Entonces todos miran lo que está pasando alrededor y se asustan más porque ven que el gobierno acá en Chile ha optado por una estrategia distinta, que es, entre comillas, un poco más laxa. Porque las cuarentenas hasta ahora se han aplicado en ciertos sectores, uno de ellos 7 municipios que hay aquí en la ciudad de Santiago. Entonces el ambiente estaba un poco tenso por ese lado, con un miedo y temor creciente también, los números van empeorando, eso es natural, pero la gente de todas maneras empieza a asustarse y además, bueno, lamentablemente ya llevamos 6 muertos, entonces hoy día se confirmó la 6ª persona que falleció y eso genera más susto todavía. Y bueno, también empieza a circular un poco de desinformación. No ha sido un gran tema todavía, pero también aporta una cuota extra de tensión en todo este momento. Hemos visto las portadas de los periódicos en España y casi calcadas. Estas son portadas que nos llegan desde Argentina en este caso, ¿no? Ajá. ¿Os ha sucedido lo mismo en los diferentes países? ¿Os habéis encontrado algo así? No, por lo que va de México al menos, ¿no? Todavía, te digo, No, acá están en Chile una tampoco. primera fase. No, aquí en Estados Unidos tampoco. Yo creo que aquí es decir, el presidente Trump se la arregla siempre para aparecer en todas las portadas de todos los medios. Y como decía antes, no necesariamente ni para tranquilizar, ni para aportar información que sea realista. Pero sí hay un buen nivel de información directa que a nivel de estados no está llegando. Hay una buena coordinación entre los gobiernos estatales y las empresas proveedoras de los servicios básicos. Y esto me parece que es un buen ejercicio, ¿no? Básicamente los estados han tenido que bypasearse al gobierno federal porque no está llegando la información que debería llegar. Entonces ahí la gran mayoría de los estados, yo diría que alrededor de 39 estados ya, de los 50, han tomado esta actitud de coordinar ellos todos los procesos, porque si esperamos que Trump haga algo para todos, estamos perdidos. Entonces, ¿Miguel? Sí. Y tienen las facultades para eso también, ¿no? O sea, tienen las facultades, es un proceso. Lo que están haciendo es que el gobierno del estado tiene los poderes necesarios para crear esto como una suerte de ley provisoria, temporal, bajo de una estructura federal que tiene que ver con emergencias nacionales, y la envían, pero tiene que ser ratificada, ¿no? Pero no esperan la ratificación, solo se actúa, ¿no? Para el momento en que ya se ratifique, algunas buenas cosas ya estarán pasando a nivel estatal. Local. Noticias locales con interés global. Especial epidemia mundial de coronavirus. Cuando termine todo esto, no seremos los mismos, pero seremos mejores.